Ok, estamos grabando, estamos aquí, gracias a Dios. Y demos gracias a Dios por esta nueva oportunidad para estar de nuevo en su palabra. Esta noche vamos a continuar con nuestro curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y hoy estamos con la lección 4 y vamos a profundizarnos en el tercer mandamiento y vamos a hablar acerca de la importancia de estar en la palabra de Dios. Vamos a recordar un poquito la importancia de la palabra de Dios y cómo es la fuente de todo lo que necesitamos y por lo tanto debemos apreciar y tomar en serio y amar la palabra de Dios. Y vamos a ver al aplicar este mandamiento a nuestros corazones que no siempre hemos amado la palabra de Dios como deberíamos. Por lo tanto, nos acercamos a Jesús, quien siempre amó la palabra, que siempre guardó perfectamente el tercer mandamiento. Entonces, este es el plan para esta noche. Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio, los 10 mandamientos. Y esta noche, para la lección 4, vamos con el tercer mandamiento y su significado para nuestras vidas. Con esta breve introducción, vamos a usar esta oración aquí para comenzar oficialmente nuestra clase. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y que todos sean bienvenidos. Veo que algunos más están entrando. Muy buenas noches, pues buenas tardes, si ustedes de México. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos en Cristo. Vamos a repasar un poco el contenido del video para comenzar y para proveer la base para nuestra práctica esta noche. Entonces, una pregunta sencilla, si han tenido la oportunidad de ver el video, ¿cuál es el tercer mandamiento? Y hablamos en la clase anterior acerca de las diferentes formas para dividir los mandamientos. Simplemente por tema de organización y orden, vamos con la división de los mandamientos que usa la Iglesia Luterana. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Pastor, Sí, Dios le adelante. bendiga. El tercer mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarme. Muy bien, gracias, muchas gracias. Veo también lo mismo en el chat. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre el concepto del día de reposo y por qué algunos cristianos hoy en día obligan adoración en este día. Y al hacerlo vamos a volver a estos temas de la ley ceremonial y la ley moral. Y vamos a ver que hay libertad hoy en día en cuanto a cuál día vamos a adorar. Lo importante es estar en la palabra, pero tenemos libertad en cuanto al día. De hecho, en realidad debemos estar en la palabra todos los días, ¿cierto? Pero en cuanto a congregándonos, hay mucha libertad. Vamos a tocar este tema pronto. Sí, veo la mano de Nelly. Adelante, Nelly. Profe, yo tengo aquí algo parecido. Dice, santificarás la fiesta en el nombre de Dios. Muy bien, sí, simplemente una traducción diferente, pero con el Sí, mismo significado. sí, Exactamente, sí, muy bien, muy sí, bien. algo más corto, pero según Martín Lutero le dio, o sea, como otro,
o no sé, es lo mismo, pero él dice, acuérdate del día de reposo para santificar la fiesta. Muy bien, muy bien. Y sabemos que sí, a veces tenemos, por ejemplo, con el Padre Nuestro, a veces decimos, perdónanos nuestras ofensas, a veces decimos, perdónanos nuestras deudas. Hay a veces flexibilidad en cómo traducir desde los idiomas originales. Muy bien, gracias, Nelly. Y la próxima pregunta para nosotros, ¿qué dice Mateo 4:4? ¿Y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? ¿Qué dice Mateo 4:4? ¿Y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? Si tenemos Mateo 4:4 aquí en la pantalla, ¿pudiera alguien ayudarnos con la lectura, por favor, de Mateo Amén. capítulo Yo leo. 4? Sí, Rubén, adelante. Mateo 4:4 dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso es lo que lo quiere decir es que, o sea, es importante la comida física, que también es una bendición del Señor, pero lo más importante también es el alimento espiritual, que es a través de la palabra de Dios. Es lo que entendí, pastor. Amén. Muy bien, excelente. Sí, la comida física ciertamente es una bendición necesaria, una bendición que proviene del Señor y oramos por ella en el Padre Nuestro. Entonces Jesús, en la oración ejemplar, en esta oración perfecta, nos enseña pedir el pan de cada día, el pan que necesitamos para nuestros cuerpos. Sin embargo, nuestra necesidad espiritual más profunda, este alivio que estamos buscando para nuestras almas, la respuesta a las preguntas grandes como ¿qué va a pasar en el día de mi muerte? ¿Y cómo puedo yo tener la certeza de la vida eterna? Este hambre espiritual solamente se satisface con la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios podemos ver la verdadera profundidad de nuestro pecado y la verdadera magnitud del amor de Dios para nosotros en Jesús. Entonces, como Rubén nos dijo, la palabra de Dios satisface nuestra necesidad más profunda. Algo interesante para mí es pensar en el Padre Nuestro, esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que usamos hoy en día, y pensar en las peticiones. Y hay 7 peticiones. Entonces, en esta oración estamos pidiéndole a Dios 7 cosas. Una pregunta, ¿cuántas de estas 7 peticiones tienen que ver con nuestras necesidades físicas? ¿Y cuántas de estas peticiones tienen que ver con nuestras necesidades espirituales? ¿Alguien quiere aportar en cuanto a esto? Tenemos, perdónanos nuestros pecados, no nos dejes caer en la tentación, hágase tu voluntad, vénganos tu reino, santificado sea tu nombre, líbranos del mal. Hay 6 peticiones que tienen que ver con lo espiritual y una, danos hoy nuestro pan de cada día, una que tiene que ver con lo terrenal. Y pues podemos discutir un poquito, por ejemplo, líbranos del mal, tiene también como una conexión con lo terrenal, protección, necesidades físicas, pero la mayoría de las peticiones tienen que ver con lo espiritual y hay solamente una que es
exclusivamente dedicada a lo físico. Y yo creo que esta división de las peticiones en el Padre Nuestro también nos habla de la importancia de lo espiritual. Sí, Nelly, adelante. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, sí, Pienso que importante, ¿cierto? esa es cuando nosotros pedimos que no nos falte la comida, que tampoco pero sí es necesario. Claro, eh, más líbranos, Señor, de todo mal. Protégeme de los malos pensamientos, protégeme del ataque del enemigo, protégeme. Ese es el líbranos de mal, ese es el espiritual, pienso yo. No, tiene una conexión muy fuerte con lo espiritual. Muchas gracias, Nelly. Y sí, la comida física es importante, pero la comida espiritual, el pan de vida, el agua de vida que brota a la vida eterna, es sumamente importante. Y vamos a ver esta noche cómo el tercer mandamiento quiere proteger nuestra relación y aumentar nuestra relación con la palabra de Dios, el pan de vida. Muchas gracias. Y otra pregunta para nosotros. Según la cita de Martín Lutero, ¿cómo santificamos el día de reposo? ¿Cómo podemos nosotros hoy en día santificar este día? Yo Dice, puedo debemos seguir. Ah, sí, Dayana, adelante, Dayana de Argentina. buenas noches. Dice, debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos la predicación y su palabra, sino que Ujú. consideremos santa y la oigamos para aprender con gusto. Exactamente, aprender con gusto. Y entonces el significado de este mandamiento se enfoca en la palabra de Dios. Y más adelante en la clase vamos a hablar de las razones por qué ya no tenemos que adorar los sábados, como los israelitas sí tenían que hacer. Pero por ahora vamos a ver cómo Martín Lutero vio una conexión entre este mandamiento y un enfoque en la palabra de Dios y nuestra relación con ella, con la palabra. Como Diana dijo, Dios quiere que hoy, al citar a Martín Lutero, Dios quiere que oigamos su palabra y que la aprendamos de buena voluntad. Muchas gracias. Y otra pregunta, y esta pregunta es una pregunta de repaso. ¿Cuál es el propósito principal de la ley de Dios? Sabemos que hay 3 usos, pero ¿cuál es el uso principal? Pastor, ¿puedo aquí? Sí, adelante, Luis. Sí, prepararnos para El Salvador. Exactamente, muy bien. Prepararnos para El Salvador, trabajando como un espejo en nuestras vidas. La ley de Dios nos muestra nuestros pecados y el hecho de que no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Y cuando vemos nuestro problema, entonces Dios viene con su evangelio, sus buenas noticias. Entonces la ley sirve para prepararnos para el evangelio, para nuestro Salvador, para que lo apreciemos, para que nos aferremos a Él. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el evangelio. ¿Por qué es el evangelio buenas noticias? ¿Por qué es el evangelio buenas noticias? Bueno,
Yo voy a hablar entonces. Muy bien, adelante. Entonces dice, pienso que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios a través de Jesucristo, quien con su obediencia, naturaleza perfecta y sacrificio nos libró del pecado. Exactamente. Sí, el Evangelio es una noticia buena porque nada depende de nosotros para nuestra salvación. No necesitamos poner nuestro granito de obediencia. Más bien contamos con la obediencia y la justicia de Cristo. Y el mensaje del Evangelio es una buena noticia porque nos cuenta acerca de Jesús, como Nelly nos dijo, y todo lo que Él hizo como nuestro sustituto. Nos cuenta que Jesús sirvió como nuestro sustituto bajo la ley, bajo los 10 mandamientos, viviendo una vida perfecta para reemplazar nuestra vida pecaminosa y muriendo para pagar por las deudas de nuestro pecado. Y ahora por medio de Él, por medio de Cristo, y lo que el Evangelio nos dice, y lo que es el Evangelio, buenas noticias. Tenemos vida eterna, una garantía de vida eterna en el cielo. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Entonces vamos a continuar ahora con la lección 4 y vamos a entrar en materia y vamos a pensar un poco en Moisés, el líder de los israelitas. Y él era el líder de los israelitas cuando salieron de Egipto. Y él dijo en sus últimos mensajes al pueblo, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Y es igual con la palabra de Dios. Pues él está hablando, perdón, él está hablando de la palabra de Dios, pero es igual para nosotros hoy en día, ¿cierto? La palabra no es simplemente una colección de libros sin sentido, sin razón, acerca de personas en los días muy antiguos. Más bien, es algo con un poder especial, el poder divino de Dios para la salvación, que crea y fortalece la fe en nuestros corazones. Entonces, esa declaración es muy cierta de Moisés y tiene razón para nosotros también. Al estudiar el tercer mandamiento, vamos a ver cómo debemos tratar nuestra relación con la palabra de Dios. Entonces vamos a revisar ahora un concepto que fue enseñado en los cursos autodidácticos de nuestra APP, de la aplicación Academia Cristo. Muchas veces hablamos de las dos cosas que afirmen que hay un Dios. Y la primera cosa es la creación. Podemos ver las montañas y las flores y pensar en nuestros cuerpos y cómo funcionan y pensar en el pasaje al paisaje a nuestro alrededor y darnos cuenta de que hay un Dios, debe haber un Dios. Todo esto no pudo haber sido por causa de algún accidente. Todo lo que tenemos aquí y todo lo hermoso de este mundo tiene que venir de alguien y este alguien tiene que ser Dios. Y la otra cosa que nos afirma que hay un Dios es la ley escrita en nuestros corazones. Usted no tiene que ser un cristiano para saber que hay bien y hay mal. Uno no tiene que ser creyente para reconocer que ciertas cosas son malas y horribles. ¿Por qué? Porque cada persona tiene la ley de Dios escrita en su corazón. La Biblia lo afirma.
Entonces, sabemos que hay un Dios y podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación que nos rodea y de la ley escrita en nuestros corazones. Sabemos que Dios existe, que es poderoso, que es sabio, tal vez que es justo. Aprendemos de nuestras conciencias que somos culpables ante Dios, que pues debe haber un Dios y tal vez sea enojado conmigo o necesito yo tratar de ganar su favor. Entonces sabemos que hay un Dios por la creación y por nuestra conciencia, pero solamente sabemos acerca del plan de salvación de Dios y su amor para con nosotros en la Biblia. Sin la Biblia no tendríamos ninguna información acerca de nuestra salvación. Nunca sabríamos de la gracia de Dios y de su acto amoroso de enviar a su Hijo. Nunca sabríamos de cómo Jesús vivió y murió por nosotros. Estaríamos perdidos sin la Biblia y no tendríamos esperanza eterna. Por lo tanto, la Biblia es muy importante y Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra porque es la revelación de Él y de sus acciones en el mundo. Dios quiere que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Y el camino para esto es a través de la palabra. Entonces, por medio de la palabra de Dios, aprendemos acerca de esa salvación. Queremos ser como Samuel, ¿cierto? En la lectura que tenían para hoy. Queremos siempre estar diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y sabemos cómo podemos escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. Ahí nos habla en las páginas de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a parar aquí. ¿Preguntas o dudas en cuanto a todo esto? Hemos visto como un progreso, ¿cierto? Una secuencia. Que la palabra de Dios es importante porque nos habla de la salvación y por lo tanto queremos apreciar y amar la palabra, amarla y apreciarla. Entonces, ahora vamos a aplicar este mandamiento a nuestras vidas. Y ahora nos toca una pregunta que puede ser un poco incómoda. ¿De qué manera hemos quebrantado el tercer mandamiento? ¿Cómo podemos nosotros hoy en día quebrantar este mandamiento? Y podemos hablar en términos generales también. Sí, Luis y Verónica, adelante. Bueno, una de las formas sería no congregarse, no yendo a la iglesia, no buscando de ese alimento de la palabra del Señor, simplemente olvidándose de esa rutina y de esa, estoy buscando la palabra, ese compromiso que uno debe tener de por lo menos esa vez, una vez a la semana, yendo y congregándose con otras personas y buscando de Dios. Exactamente, al no congregarnos, al no reunirnos para escuchar la palabra, sí estamos quebrantando el tercer mandamiento. Muy bien. Y en nuestras vidas personales también, al no leer la palabra de Dios, puedo pensar en mi celular y sería interesante y probablemente
quedaría yo culpable de haber quebrantado el tercer mandamiento. Ver cuánto tiempo al usar mi celular estoy en el correo electrónico, estoy en el WhatsApp, estoy en las redes sociales, estoy en el YouTube viendo videos, estoy en el Spotify, no escuchando alabanzas, sino a noticias, otra música. ¿Y cuánto tiempo estoy usando la aplicación para leer la Biblia? Um, entonces, al no estar leyendo, estudiando, escudriñando las escrituras, al fallar en estar en la palabra, también podemos romper este mandamiento. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos hablan de esto. El primer versículo se trata de este tema que presentó nuestro compañero Luis, que dice aquí en Romanos 10:25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces Dios quiere que nos congreguemos a adorarlo de manera regular para animarnos mutuamente y para estar juntos en el Evangelio. Aquí también un voluntario, por favor, para leer Santiago capítulo 1, estos versículos que tenemos aquí en la pantalla, por favor. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañándose ustedes mismos. Muchas gracias. Sí, Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y podemos romper este mandamiento cuando escuchamos, pero no ponemos en práctica. Y tenemos del primer salmo, un voluntario, por favor, el Salmo capítulo 1, versículo 2. Sí, Luis y Verónica. Que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Muchas gracias. Entonces pecamos cuando no apreciemos la palabra de Dios constante y perfectamente, siempre con buena actitud. Y el último versículo que vamos a ver aquí para aplicar la ley a nuestros corazones es de Romanos 16:17. ¿Pudiera alguien leer, por favor, Romanos 16:17? Sí, Rubén, adelante. Pero le ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Muchas gracias. Entonces pecamos contra el tercer mandamiento cuando enseñamos cosas que no son bíblicas, como si fueran la palabra de Dios. O pecamos cuando permitimos que falsa enseñanza y falsos maestros permanezcan entre nosotros, como si su enseñanza no fuese un peligro tanto para ellos como para nosotros. Entonces, si yo estoy aquí en Academia Cristo diciendo que la redención de Cristo está ahí, pero ahora nosotros necesitamos aceptarla o necesitamos poner nuestro granito o nosotros necesitamos esforzarnos para hacer esta salvación nuestra. Ahora yo estoy pecando contra el tercer mandamiento porque no estoy enseñando correctamente la palabra de Dios. Sabemos que somos salvos solamente por la gracia, 100% depende de Jesús. Entonces, aquí tenemos otra forma en que podamos romper este mandamiento. Vamos a ver ahora un tema de evangelio. Vamos a ver buenas noticias, porque hemos visto a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios y seguro todos nosotros podemos encontrar formas en que hemos quebrantado el tercer mandamiento. Entonces, ¿dónde hay el consuelo? El consuelo se encuentra en Jesús. Por lo tanto, ¿cómo cumplió Jesús
este mandamiento en nuestro lugar. Voy a invitarles a pensar en los evangelios que nos hablan de la vida de Jesús. Y podemos encontrar en su vida formas en que Él amó la palabra de Dios, tomó en serio la palabra de Dios y cumplió este mandamiento, pensando en la vida de Jesús y en su ministerio también. Sí, Bueno, nos toca yo pienso, pensar un poquito en los eventos, ¿cierto? En los eventos de la vida y el ministerio de Jesús. Sí, Nelly, ¿iba a aportar? sí, en la predicación, cuando él predicaba la palabra con mucho amor y con mucha pasión, en la santificación ¿cómo es? En la Santa Cena, pienso que él hizo algo muy, muy importante ahí. Ay, Dios mío. No, muy bien, gracias, Nelly. Entonces, vemos aquí Lucas capítulo 4, 16, y dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Entonces, sabemos que era la costumbre de Jesús ir a la sinagoga. Era la costumbre de Jesús congregarse y era su rutina estar en la palabra de Dios. Jesús se reunía con otros de manera regular para estar en la palabra y su perfecta participación ahora cuenta como nuestra participación. Somos perfectos porque Jesús fue perfecto en nuestro lugar. Entonces, y yo sé que estoy reiterando mucho en este curso, este concepto del gran intercambio, que Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz y ahora nos da su perfección, su justicia. Pero es algo muy importante, porque cuando el diablo le acusa de no haber leído suficiente la palabra de Dios, porque el diablo, él es el tentador y también el que va a acusar. Entonces, cuando el diablo viene para acusarnos, Mateo, no has estado en la palabra de Dios. Tal vez no seas un cristiano verdadero. ¿Cómo vas a ir al cielo por no haber estado leyendo la palabra de Dios? Lo que yo puedo decir es confiar en la perfección de Jesús, que ahora es mía por medio de la fe. Entonces yo puedo responder, es cierto, no he leído la Biblia como debería, pero Jesús sí. Y en su amor, él ahora hace una transferencia de su participación perfecta en la palabra a mía. Y luego en gratitud voy a estar en la palabra de Dios. Entonces, ya que cuento con la perfección de Jesús, no puedo decir que, ahora estoy bien. En gratitud voy a querer usar la ley como guía y estar en la palabra de Dios. Pero es muy importante ver aquí en la costumbre de Jesús su justicia y recordar que por la misericordia de Dios, esta perfección de Jesús ahora es nuestra. También vemos a Jesús, aún desde una edad temprana, amando la palabra de Dios y escuchándola perfectamente. Tenemos aquí versículos en 2 diapositivas. ¿Puede alguien ayudarnos a leer Lucas capítulo 2, versículos 41 a 47, por favor? Sí, Luis y Verónica, adelante. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso.
pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Sigo. Sí, por favor, adelante. Ellos pensando, espérate que no. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Muchas gracias, Verónica. Seguro ustedes han leído esta parte de Lucas antes. Y podemos pensar, qué interesante. ¿Y cómo es que María y José perdieron a Jesús? Y nos toca recordar la cultura del día, que muchas familias viajaron en grupos y fue muy común que los niños estaban andando con sus amiguitos, con sus primos, y entonces no era algo totalmente raro que había esta separación, pero es más, y podemos pensar en la inteligencia de Jesús y su sabiduría en una edad pequeña, en una edad temprana, pero también vemos aquí a Jesús amando y estudiando y escuchando la palabra de Dios y haciéndolo en nuestro lugar como nuestro sustituto. Podemos pensar, pues cuando yo era joven no estaba ahí en la iglesia, y también puede haber culpa. Yo tengo esta culpa que he pasado los años de mi juventud no en la iglesia. Pero sí, hubo alguien que en su juventud estuvo en la iglesia, nuestro sustituto, nuestro Salvador, Jesús. Sí, veo aquí en el chat gracias, en el chat. Y otra cosita más en cuanto a la justicia de Jesús, de Juan 8:26, dice aquí la palabra de Dios: ¿quién de ustedes, tenemos Jesús hablando, quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús pidió que sus enemigos le mostraron su pecado, pero no pudieron, porque Jesús no tenía pecado. Él era perfecto en todo. Vamos a continuar ahora, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a volver al concepto del día de reposo, el día de reposo. Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué ya no tenemos que adorar los sábados? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo respondería usted? Si alguien tal vez que sea nuevo a la fe está leyendo la Biblia y le hace la pregunta, estuve leyendo en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia, que necesitamos adorar los sábados. O también hay cristianos hoy en día que obligan adoración los sábados. ¿Cómo respondería usted a esta pregunta? Es una ley hecha para los israelitas. Sí, una respuesta totalmente correcta y sencilla. Era una ley para los israelitas, para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ley ceremonial. Y Luis y Verónica, adelante. También Jesús mismo dijo que todo eso había quedado atrás. Con su venida todo cambió. Él mismo dijo todo eso que quedó en la sombra. Entonces, podemos adorar a Dios y podemos congregarnos en cualquier momento. Estas reuniones con usted tomando estas clases es una manera de congregarnos porque estamos aprendiendo de su palabra para la gloria de Él. Muy bien contestado, exactamente. Vamos a ver lo que dijo Jesús, lo que dice las otras partes de las Escrituras. Vamos a tomar en cuenta el tema de la ley moral,
la ley civil y la ley ceremonial y la distinción entre estos tres leyes, y ahí podemos responder un poquito sobre la razón por la que los creyentes del Nuevo Testamento adoptaron el domingo. No sabemos exactamente, pero es posible, pero sí sabemos que había esta costumbre. Parece que el reunirse los domingos se volvió una costumbre regular para la mayoría de la iglesia poco después de Cristo. Incluso tan temprano cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Y no tenemos una explicación bíblica acerca de por qué fue escogido el domingo, pero una teoría, y no queremos ir más allá de lo que dice la Biblia, pero una teoría es que fue como una continuación de la celebración de la resurrección de Jesús, ya que Jesús resucitó triunfantemente de entre los muertos en un domingo. Entonces, es posible que los cristianos decidieron congregarse para recordar que Jesús resucitó un domingo, y desde ahí adoptaron la práctica que continuó hasta hoy. Pero tampoco somos obligados a adorar los domingos. Entonces, no es necesario el sábado, no es necesario el domingo. Lo necesario es estar congregándonos. Lo necesario es estar siempre conectados con la palabra de Dios. Sí, Luis y Verónica, adelante. Era que estaba buscando cuál era el versículo del cual yo estaba hablando, y es Colosenses 2, 16 y 17, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Oh, usted lo tiene ahí, ni modo. Sí, exacto. No, muy bien. Estamos en la misma página. Muy bien. Vamos por la misma línea. Lo estaba buscando y lo busqué. Yo cuando hice la tarea lo apunté en la libreta y lo estaba buscando rapidito en el teléfono para podérselo. Ok, bueno, No, estamos en la misma página. muy bien. Excelente. Muchas gracias. Sí, observar el día de reposo los sábados era parte de la ley ceremonial. Y esa ley ceremonial señalaba a Jesús, quien la cumplió, y ya no estamos bajo esos reglamentos que dictaban la vida de adoración de los israelitas. Muchas gracias por citar aquí Colosenses. Y lo que estamos haciendo ahora es viendo la distinción entre la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Y también, como el pastor Luis Acosta mencionó en el video, a veces los diferentes tipos de leyes pueden mezclarse, y ahí es difícil. Y hablamos antes acerca de tratando de averiguar con mucha claridad cuáles son las leyes morales y cuáles son civiles y cuáles son ceremoniales, pero a veces pueden ser mezclados. Y este es el caso con el tercer mandamiento, porque habla del día de reposo y no tenemos que guardar el día de reposo, pero la ley moral de estar conectados a la palabra de Dios sí aplica a todas las personas, y Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos obedezcan su palabra. Pero solamente quería que los israelitas adoraron los sábados, y nos ha dado la libertad de elegir en cuál día vamos a congregarnos. Y pues puede sonar demasiado simple, pero la verdad es que todos los días debemos estar en la palabra de Dios. ¿Preguntas, dudas aquí en cuanto a la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, el tercer mandamiento, los versículos que Verónica leyó de Colosenses?
algún aporte o algún comentario? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Los 10 mandamientos que pues ocurrió, Dios se los dio a Moisés en el Viejo Testamento. ¿Cómo puedo yo o cómo le contestaría a una persona que me dice o que me diga, bueno, si todo lo que dice el Viejo Testamento ya no hay que llevarlo a cabo porque se venció cuando se caducó cuando vino Jesús? Si esa persona me dice, entonces los 10 mandamientos se vencieron también, o sea, yo sé que no, pero ¿cómo le bateo eso a una persona que me refute eso? Es la pregunta. Sí, esa es una muy buena pregunta y me tocaría pensar un poco más en ella. Posiblemente, y podemos escuchar a los compañeros también. Posiblemente una cosa que podría hacer es ir al Sermón del Monte de Jesús en Mateo 5, porque ahí Jesús toma la ley del Antiguo Testamento y él da a la ley como un toque moderno que aplica a todos. Entonces él va reiterando la ley, pero afirmando que la ley moral sigue en efecto. Y este es su sermón. Pero, ¿qué más? ¿Qué opinan, compañeros? ¿Alguna idea para responder a esta situación que plantó Verónica? Yo creo que todos quizá los puse a pensar porque es que a veces, a veces es difícil refutarle a alguien de momento, ¿verdad? Uno quiere instruirlos, pero pues hay gente que tiene cabeza dura y no quieren escuchar, entonces pues pregunté por si acaso, pero yo pensé eso mismo que usted acaba de decir, que los 10 mandamientos se aplicarían entonces a la ley moral, que es para todas las personas de todos los tiempos. Y anyway, como una buena persona, como un buen hijo de Dios, vamos, como un buen hijo de Dios, pues no debemos matar, debemos poner a Dios primero. Como, ¿verdad? Eso debe ser una conducta como fruto de, ¿verdad? El amor que le tenemos a nuestros padres. Es lo que se me ocurre, pero bueno, pregunté por si acaso hay alguna otra manera de batearle eso a alguien que, pues, de otra religión, por ejemplo. Sí, sí, y a veces personas tratan de usar cosas que pueden sonar raras en el Antiguo Testamento para tratar de desacreditar toda la Biblia. Pues, ¿cómo vamos a creer en la Biblia si hubiera sacrificios de animales? Toda la Biblia es una locura. Y ahí nos toca explicar que, pues, había leyes ceremoniales para un pueblo en cierta época. Pero la Biblia también, la Biblia misma explica que ya no nos aplican estas leyes, pero sí hay una ley moral y podemos mostrar lo hermoso de la ley moral, que si todos nosotros podemos cumplir con la ley moral, no vamos a tener asesinatos, no vamos a tener robos, no vamos a tener la delincuencia, va a haber seguridad y podemos ver que pues Dios en su amor nos dio la ley moral para nuestro bien y para el bienestar de toda su creación. Sí, vamos a dar la palabra a Carmen Vega. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, quiero aportar en algo de la ley ceremonial, ¿no? Que era donde hacían los sacrificios y todo, porque para eso vino Cristo, ¿cierto? A cumplir toda la ley, porque nosotros pues no éramos necesario a cumplir la ley, o sea, no éramos capaces de cumplirla. Entonces, el Señor Jesucristo vino a cumplir toda la ley y Él fue el Cordero de Dios, que ese fue el que hizo el sacrificio, y hizo un solo sacrificio por todos nosotros. Entonces ya no hay que hacer esos sacrificios, ya no hay que hacer toda esa ley ceremonial porque Jesucristo lo hizo por nosotros. Jesucristo fue el que hizo ese sacrificio, el Cordero de Dios, y ya por eso ya no sé, digamos, Él fue el que pagó
el precio a favor de la ley, o sea, le pagó a la ley lo que nosotros no podíamos pagarle. Cristo lo hizo a favor nuestro, Él fue nuestro sustituto y por eso pues Él cumplió la ley. Entonces la única pues ley ahorita que hay es la moral, es así, la que sigue vigente. Gracias, profesor. Sí. No, muchas gracias a usted, Carmen. Sí, de hecho, lo que usted está diciendo tiene que ver con, sí, Jesús como el cumplimiento de lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver cómo Jesús cumplió el día de reposo. ¿Puede alguien leer Mateo 11, 28 a 29, por favor? Mateo capítulo 11, versículos 28 a 29. ¿Lo puedo leer yo? Buenas Sí, noches. adelante. Sí, Gabino, hágale. Muchas gracias. Jesús dice en Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí todos ustedes los que agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Muy bien, muchas gracias, hermano Gabino. Entonces, vemos aquí, vamos a ver en un momentito también Hebreos capítulo 4, pero vemos en Mateo 11 que Jesús es el cumplimiento del día de reposo. Y pues el día de reposo señalaba el verdadero reposo y descanso espiritual que los israelitas encontrarían en Jesús. Y Jesús es donde podemos nosotros encontrar descanso y reposo espiritual hoy en día. Me gusta mucho la imagen de un yugo sobre nuestros hombros, porque por naturaleza tenemos sobre nuestros hombros la carga de nuestro pecado y de nuestra culpa y todos los problemas a nuestro alrededor, todos los quehaceres que no hemos hecho, todos nuestros puntos débiles, todas las cosas que nos molestan, los ataques del diablo, las tentaciones. Esta es la carga que estamos cargando por nuestra naturaleza. Y Jesús nos invita a poner su yugo sobre nosotros. Y al estar conectados a Él, Él quita todo el peso que estamos llevando. Y Él lo lleva. Y ahora en Él tenemos descanso para nuestro alma y alivio. Entonces en Él tenemos el verdadero descanso y reposo que estamos buscando. Y Hebreos capítulo 4, los primeros 13 versículos también hablan de lo mismo. ¿Algún voluntario para leer? Es una sección más larga y no la tengo aquí en la pantalla. Yo con todo gusto puedo, pero ¿hay alguien que nos puede colaborar con la lectura de Hebreos capítulo 4, versículos 1 a... sí, Elba, adelante, muchas gracias. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Así dice la bendita palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 1 hasta 13, ¿verdad? Cierto, muchas gracias. Amén. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberle alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo,
de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo pues que tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para él, para el pueblo de Dios. Porque, por, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguna caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y en el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias, Elba. Entonces, tenemos varios temas aquí que son relacionados a este tema del día de reposo y reposo en general y el reposo espiritual. Y sabemos que, pues, el pueblo de Dios perdió el reposo en la tierra prometida a causa de su incredulidad y su rebelión y su falta de fe. Y Dios, pues ahora nos llama a confiar en Él y entrar en el descanso, en el reposo que Él nos da por medio de Jesús. Y podemos pensar en la falta de reposo que tenemos por las acusaciones de la ley. Entonces, este curso se trata de la ley y el evangelio. Y la ley no nos permite descansar, porque la ley siempre nos está diciendo qué hacer, lo que es necesario. La ley nos dice que hemos fallado y la ley nos dice que merecemos castigo. Pero Jesús es nuestro reposo, nuestro descanso, porque en Él tenemos reposo de la acusación de la ley. Tenemos reposo al pensar en este problema grande que tenemos. Entonces, que vengamos a Él, todos nosotros, los que pueden ser agotados, y que encontremos en el descanso. Esto es todo para esta noche. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de cerrar? Esta noche voy a subir la grabación y después voy a compartir la tarea para el día, ya estamos aquí el jueves, entonces para el día martes. Que todos tengan un excelente fin de semana. Espero que tengan oportunidades para descansar
físicamente, para siempre estar descansando y encontrando reposo en Cristo, y oportunidades para también estar en la palabra de Dios. Muchas bendiciones a todos y vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y sabemos que tu palabra es poderosa y la fuente de todo lo que necesitamos, es el pan de vida. Confesamos que no siempre hemos apreciado y amado tu palabra como deberíamos, pero confiamos en Jesús, quien es nuestro sustituto perfecto, quien siempre amaba tu palabra. Y te damos gracias que su justicia es ahora nuestra. También te damos gracias por el reposo y el descanso que tenemos en tu Hijo, en Jesús, nuestro Salvador. Pedimos que podamos descansar con esta paz esta noche y siempre. Que estemos y que la paz de Cristo esté con nosotros hasta que podamos estar juntos de nuevo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén, pastor. Que Dios le bendiga. Un fin de semana de muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Igualmente, muchas hermanos. bendiciones. Bendiciones, pastor. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Igualmente, sí, que tengan igualmente un muy feliz fin de semana a todos. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Igualmente, muy buenas Bendiciones, noches. pastor. Muchas bendiciones. Bonito fin de semana. Igualmente, y veo una pregunta de Luis y Pial, pero no creo que esté todavía, entonces voy a anotar esta pregunta para la próxima. Muchas bendiciones a todos y nos vemos pronto, Dios mediante. Gracias, pastor. Que descanse. Dios lo bendiga. Igualmente. Dios lo bendiga. Descanse. Igualmente. Hermanos que que me cuidan, descanse. Dios lo bendiga. Gracias.